El principal propósito que tengo con mi presentación quizá es motivarlos a que comiencen a conocer y aplicar pues, el ejercicio higiénico que cada día parece, según la información pues, que tenemos, que parece que trataran de ocultarla cada día más. En los últimos años, y ustedes de pronto han sido testigos y protagonistas de eso, hasta el nombre de higiene industrial desapareció por políticas de la Organización Internacional del Trabajo. En el sistema de gestión ya no aparece la palabra higiene, aparece sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea que la higiene industrial, que con la seguridad industrial anteriormente eran como los principales protagónicos del ejercicio pues, de la prevención, hoy realmente está fuera de la literatura, por lo menos de gestión, que estamos comenzando pues, a probar y a enseñar en nuestro país. Y eso es realmente universal, porque son acuerdos con que llegan los países con organizaciones como la OIT. En todo caso, creemos que debemos mantener ese nombre de higiene ocupacional porque es el que nos identifica a nivel global. Es decir, todos los países, casi que sin excepción, tienen de una u otra forma, digamos, desarrollos de esta disciplina de forma muy unificado y mantienen este nombre, ¿no? La higiene ocupacional, recordemos, con la seguridad industrial y la medicina del trabajo, tradicionalmente han sido las tres grandes disciplinas que apuntan al objetivo de los riesgos laborales, cuál es evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Recordemos también pues, que la seguridad industrial enfatiza su ejercicio hacia la prevención de los accidentes, mientras que la higiene ocupacional con la medicina del trabajo actúan hacia la prevención de las enfermedades profesionales. De tal forma que si nosotros le diéramos un peso igual a estos dos eventos en el trabajo, podríamos pensar que deberíamos dedicar nuestros esfuerzos, por lo menos en un 50%, a conocer, a saber y aplicar la disciplina que en primera instancia evita o ayuda a evitar la ocurrencia de enfermedades profesionales, y el otro 50% debería aplicarse a la prevención de las enfermedades, de los accidentes de trabajo. A veces algunos dicen, bueno, pero es que el problema de la enfermedad no es tan evidente, eso no es problema. El problema crítico son los accidentes, y posiblemente tienen razón. Sí. Alguien decía, oye, yo prefiero como quedar sordo a perder un brazo, ¿sí? Bueno, es posible, ¿no? Son concepciones, pero cuando nos adentramos un poco en el estudio de los riesgos en el trabajo, resulta preocupante que están presentes y que a veces los desconocemos, los ignoramos y no sabemos qué efectos se pueden esperar a largo plazo en la salud de las personas. Entonces, repito, la intención es motivarlos a que conozcan un poco más de esta disciplina y, por supuesto, siendo consecuente con el objetivo de este congreso, que ustedes conozcan algunas herramientas que están disponibles al acceso de cualquiera. Con esto quiero decirles que siempre hemos mirado como con mucho respeto a la higiene. Dicen, no, eso es algo como muy complicado porque se necesita tener equipos, comprar equipos y bueno, es un ejercicio que nos aleja un poco de la posibilidad realmente de aplicar esta disciplina. La tarea que tengo es motivarlos a que es fácil. Cualquier persona con unos conocimientos básicos puede tener posibilidades de hacer higiene ocupacional. Y así lo han entendido no nosotros, no yo, sino el mundo. Y hay una serie, digamos, de organizaciones internacionales que ustedes deberían conocer, donde a través de la web pueden tener acceso a esa información. Y, por supuesto, lo más importante, aplicarla.
Es decir, no necesitamos hoy ser los súper especializados en ingeniería o en química o en física para que una persona con unos conocimientos muy básicos a nivel de educación intermedia o técnica, tecnológica o cualquier disciplina. Es decir, se piensa que no hay disciplina académica que no aporte a este tema. Entonces, es una invitación que quiero hacerlos y ojalá pueda lograr ese objetivo que me quiero proponer. El primer impacto que llama la atención de lo que son los registros de las patologías en el trabajo, y el más reciente, por así decirlo, es el que presenta el director general de la Organización Internacional del Trabajo hace menos de un mes, en un encuentro que hubo en Singapur. Frecuentemente, cada 2 años, la Organización Internacional del Trabajo se reúne para hacer una evaluación justamente del impacto que están causando los riesgos laborales en el mundo. Y nos habla de estas cifras. Repito, hace menos de un mes que fueron presentados por este señor. Dice que cada año cerca de 3 millones de trabajadores mueren a causa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿sí? Pero que de esos 2.8 casi, o sea, 2.4, son atribuibles únicamente a enfermedades profesionales o enfermedades laborales. Estamos hablando entonces del 86%. La información que tenemos entonces del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo, es que el 86% de las muertes por aspectos relacionados con el trabajo son por enfermedades, no es por accidente. Eso está proponiendo la Organización Internacional del Trabajo a cambiar un poco de paradigma, ¿sí? Es decir, llamando la atención, ojo, hay que pensar también en las patologías laborales, las enfermedades laborales y no concentrar nuestra atención principalmente en el tema del accidente de trabajo. Si yo hiciera una encuesta ahora en cada uno de ustedes, estoy casi seguro que la cultura y el ejercicio que ustedes están haciendo en sus empresas, además, por supuesto, de gestión, va a tener mucho énfasis en el tema de seguridad industrial, en el tema de prevención de accidentes de trabajo. Pero eso contrasta realmente con estos registros que se están dando a nivel mundial, que no solamente tienen que ver con los eventos a nivel de salud, sino también en el impacto económico. Según estimaciones que acaba de hacer la Organización Internacional del Trabajo, el dinero que se está perdiendo, por así decirlo, en la atención, ¿sí?, o que se está dejando de invertir en la prevención, sería suficiente para cubrir el Producto Interno Bruto de los 130 países más pobres en el mundo. Y afecta al 4% del PIB a nivel global. Es decir, cerca de 3 billones de dólares está impactando este tema a nivel, digamos, económico o financiero. Esto, digamos, que es una perspectiva a nivel global, mundial, que si nosotros los comparamos con lo que está pasando en Colombia, según registros que tiene el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Técnica de Riesgos Laborales, encontramos que apenas 5 muertes ocurrieron el año pasado por entidades laborales, o sea, por enfermedades laborales, frente a unos 610 muertos por accidentes de trabajo. Eso supone apenas un 0,8% de los eventos de muertes por enfermedades laborales frente a lo que ocurre a nivel internacional. Es decir, con eso estamos diciendo que no nos acercamos ni siquiera al 1% de lo que está ocurriendo a nivel global. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando con las enfermedades laborales en Colombia? ¿Sí? Los accidentes son evidentes. Cuando ocurre un accidente hay que notificarlo, registrarlo, atenderlo, y posiblemente por eso la estadística es bastante clara. Pero las enfermedades
están ocurriendo, por supuesto que ocurren, ¿sí? Pero no las estamos diagnosticando. Nos estamos colocando, parece que algo en los ojos como para no darle importancia o no verla, pero están allí presentes, ¿sí? En este sentido, entonces, la idea es que pongamos más atención a los riesgos que pueden causar enfermedades laborales. La higiene ocupacional, entonces, es una disciplina pues, que tiene que ver principalmente con la prevención de las enfermedades profesionales o laborales, asociadas principalmente con efectos a largo plazo. Nosotros también podemos tener efectos en la salud, además de los accidentes, digamos, lesiones en las personas por estar expuestas a condiciones que podían determinar, digamos, un menoscabo en la salud. Pero pensemos que siempre el problema de la enfermedad laboral son eventos que ocurren después de muchos años de exponerse a unas condiciones de trabajo determinadas. Eso es claro. Sabemos pues que existe una lista exhaustiva de enfermedades laborales reconocidas en nuestro país que son consecuentes con las aceptadas también en otros países. Con esto pues quiero decirles que no hay, digamos, actividad laboral que suponga un riesgo que pueda conducir a una enfermedad laboral. Basta con demostrar una relación para estar seguro de que debe ser reconocida como tal. Es importante entonces que recordemos las diferentes disciplinas pues, que en nuestro país principalmente pues, tienen que ver con la prevención. Hablamos entonces de la seguridad, ya le hemos dicho, prevención de accidentes de trabajo, higiene industrial que con la medicina de trabajo enfatizan en la prevención de ciertas enfermedades laborales, porque hay otras que ustedes también están familiarizados en conocer y todo, que es el estrés laboral, que es competencia de la psicosociología, y la ergonomía, que principalmente enfatiza a aquellas alteraciones que tienen que ver con el aparato osteomuscular. O sea, son las patologías conocidas como osteomusculares, básicamente, o el sistema musculoesquelético también, como también se llaman. En Europa y en muchos países asiáticos consideran que la higiene ocupacional, con excepción de la seguridad, se ocupa también de todas estas disciplinas. En nuestro país, en Colombia, que somos muy consecuentes con los desarrollos que ha habido en Estados Unidos, solamente atendemos la higiene bajo la perspectiva de los agentes físicos, químicos y biológicos, de tal forma que la psicosociología del trabajo, el estrés laboral y el problema de la alteración musculoesquelética, cuyo objetivo es, del cual más bien se ocupa la ergonomía, digamos, es manejada bajo otras disciplinas. En este congreso hay dos personas, yo me he saludado con ellas en la mañana, que es la doctora Rueda y la doctora Gloria, que se han ocupado de liderar en nuestro país, digamos, algunas orientaciones para el tema del estrés laboral y del asgatizo en el caso de los problemas osteomusculares. Entonces, digamos que el ejercicio de la higiene industrial, como lo vemos en Colombia, prácticamente se concentra en el estudio, voy a adelantarme acá, de estos factores de riesgo que aparecen acá. Agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Básicamente los tres primeros. De tal forma que los otros dos, digamos, ya se han desarrollado en nuestro país disciplinas que se han encargado de este asunto. En el grupo de agentes químicos, recordemos que cualquier sustancia química presente en los sitios de trabajo en forma de partículas, en forma de gases o vapores, que al ingresar, digamos, al aparato respiratorio nos puede causar problemas de salud. Imagínense ustedes donde no hay una sustancia química. Una sustancia química la tenemos desde nuestra casa, pasando por el tránsito que llevamos cuando vamos a nuestros sitios de trabajo y, por supuesto, en nuestros sitios de trabajo. Es decir, no escapamos de la sustancia química. Las sustancias químicas es todo lo que vemos, ¿sí? Todo esto que estamos observando es materia, es lo que nosotros estamos observando. Entonces, muchas de las empresas donde ustedes trabajan
vamos a tener muchas sustancias químicas que es necesario caracterizarlas, que es necesario conocer información sobre los efectos en la salud que estas sustancias puedan generar. Entonces, para eso hay una serie de herramientas que se han establecido, partiendo de algo que es supremamente importante, y es de que esas sustancias químicas pueden ingresar al organismo principalmente por vía respiratoria. Es decir, el hecho de respirar aire, es decir, sin el aire nosotros no podemos vivir. Pero si ese aire está acompañado de un químico cuya condición necesaria para que cause efecto va a ser el estado físico, es decir, si son polvos, por ejemplo, son partículas o son gases y vapores. Si son partículas, al inhalarlas, posiblemente nos va a causar un problema a nivel pulmonar. Esas partículas no pueden entrar a la sangre. Si ustedes recuerdan un poco los conceptos de anatomía y fisiología, sabemos que los pulmones es como un filtro que capta esas partículas, pero ahí van a causar daño. Entonces, todas las industrias, todas las empresas que manejan compuestos químicos en forma de gases, zumos, ¿sí? Fibras, van a causar unas enfermedades que ustedes deben identificar como neumoconiosis. El término neumoconiosis significa polvo en el pulmón. Entonces, es como un filtro que va causando problemas muy serios en la salud. Dentro de toda la gama de partículas sólidas que causan problemas a nivel pulmonar, está, por ejemplo, la sílice, muy común en la Tierra. Entonces, todos esos procesos de minería, por ejemplo, del carbón, el asbesto también es otro agente muy peligroso que causa enfermedades, inclusive pulmonares, que han sido categorizadas como carcinógenas. Las otras sustancias que están en forma de gases y vapores son aquellas cuyos líquidos pueden tener una presión alta, una presión de vapor. Vamos a hablar, por ejemplo, de los disolventes, de las gasolinas y de una cantidad de sustancias químicas de tipo orgánica principalmente. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, recuerden un poco el tema de la química orgánica e inorgánica, de su bachillerato, de universidad, donde se habla también que son compuestos derivados del petróleo y del carbón. Casi que el 90% de las sustancias que causan una intoxicación que se llama sistémica, o sea que a través de la sangre, es decir, pasa a los pulmones, llega a la sangre y de acuerdo con la afinidad química que hay entre el producto y cualquier órgano puede causar una enfermedad determinada. Entonces van a haber sustancias que causan daño en el hígado, conocidas como hepatotóxicas, otras que causan daño en el riñón, conocidas como nefrotóxicas. O sea, esas sustancias son especializadas en causar a través de la sangre una gran cantidad de enfermedades o patologías profesionales. Entonces, volviendo al tema de sustancias químicas, existen más o menos cerca de unas 800 de ellas que han sido estudiadas definitivamente, o adecuadamente más bien, y han sido, digamos, clasificadas en un grupo que permite disponer de un estándar. Un estándar o un valor límite permisible. Yo creo que algunos de ustedes conocen el concepto de los TLBs, que son concentraciones en el aire de esas sustancias cuyas concentraciones no deberían superarse, ¿sí? en ningún sitio de trabajo, y son publicadas en un libro que es reconocido desde el punto de vista técnico y legal en nuestro país, que es la Resolución 2400. Una copia electrónica de ese libro, que no solamente incluye estándares para sustancias químicas, sino también para agentes físicos e incluso agentes biológicos, se los estoy dejando acá, y corresponde al año 2016. Una copia electrónica de una publicación de la ACGIH para que ustedes puedan revisarla. Es una publicación que anualmente se está cambiando según las investigaciones que se hacen en estos temas para conocer de mejor forma los efectos en la salud, que está en inglés, ¿sí? Pero que es muy sencillo poderlo revisar sin ningún inconveniente. Los agentes físicos pues hacen parte, recordemos, a estos grupos de energías como el ruido y las vibraciones, las condiciones extremas de calor y frío. Todo el campo electromagnético incluye las radiaciones ionizantes como los rayos X, los rayos gamma, la luz visible, ¿sí?
la radiación infrarroja o radiación óptica, ultravioleta, y todo el tema de los campos electromagnéticos, inclusive las radiaciones de microondas y radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Y los agentes biológicos hacen referencia principalmente a aquellos microorganismos que están presentes principalmente en ambientes internos. El ejercicio de la higiene ocupacional trasciende a las empresas, trasciende a las industrias de manufactura, va más allá de la minería. Incluso está bajo esta perspectiva de los agentes biológicos con un gran énfasis principalmente en ambientes internos. Cuando hablamos de ambientes internos hablamos de oficinas. Hay todo un desarrollo conocido como el síndrome del edificio enfermo, donde es posible estudiar todos estos agentes higiénicos que están presentes también en ambientes que uno piensa que solamente están en industria. Pero no, en una oficina yo tengo ruido, puedo tener químicos, puedo tener cambios de temperaturas que en principio, si bien no van a causar enfermedades crónicas graves, sí podríamos esperar, digamos, alguna disconformidad laboral que menoscaba inclusive el rendimiento laboral. Y en el caso particular de los agentes biológicos, estamos hablando del desarrollo de microorganismos como hongos, bacterias, virus, que por el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado se están presentando si son motivos de, digamos, como contaminación en general en los sitios de trabajo, porque podemos llevarlo hasta allí. Entonces, digamos que no solamente tenemos competencia a nivel de, digamos, de la industria, de la manufactura, de la agricultura y en general de todas las actividades económicas que tradicionalmente han sido, digamos, identificadas como de énfasis en higiene, sino también en ambientes internos de oficina. Y últimamente, por lo menos en Bogotá, podemos ser testigos de eso, hay muchas solicitudes para hacer este tipo de estudios en ambientes internos. La higiene ocupacional es considerada o definida como una ciencia y un arte, porque aquí confluyen, digamos, todas las ciencias, ¿sí? La física, la química, la matemática, la estadística, la anatomía, la fisiología, la toxicología. Es decir, una cantidad, digamos, de disciplinas que ayudan, aportan a esto. Es decir, si ustedes sienten que dentro de su paso por la academia tuvieron que ver con algunas materias que les llamó la atención, tengan la seguridad de que pueden estar allí identificados. Una persona que le gustó la estadística, ¿cuánto vale la estadística en higiene ocupacional? Porque los eventos que ocurren en los sitios de trabajo, las exposiciones, son eventos estadísticos. Son eventos al azar, ¿sí? Yo puedo estar expuesto hoy a 1000 partes por millón de una sustancia y mañana a 0.1. Es decir, esa variabilidad de las exposiciones que todos los días tenemos, solamente podremos explicarlos estadísticamente. Ahora les voy a hablar un poco de este tema, porque finalmente lo que pretende el estado del arte actual en esta materia es que todos los trabajadores que pertenecen a las organizaciones donde ustedes están, todos los trabajadores en el mundo, deberíamos tener el derecho de ser estudiados desde el primer día en que llegamos a la empresa hasta el día que salimos, es decir, durante toda la vida laboral, a todos los riesgos, durante todos los días, digamos, de trabajo. Es decir, no es que esté llamando la atención sobre una alarma en estos términos, pero en principio, idealmente, parece sonar utópico, pero lo ideal sería que pudiésemos nosotros ser estudiados bajo las condiciones a las cuales nos exponemos todos los días en nuestra vida laboral. Entonces, eso es imposible. ¿Cómo voy a hacer yo estudio de todos los trabajadores a ruido, a los contaminantes químicos, a temperatura? No. Entonces se está manejando un concepto desde comienzos de este siglo, que es los grupos de exposición similar. Posiblemente ustedes han oído hablar de eso, que son grupos de personas que desarrollan actividades similares. Entonces, si yo tengo en mi empresa 30 soldadores,
¿sí? 30 soldadores. Y estoy seguro de que ellos están haciendo una actividad de soldadura muy similar. Puedo escoger 3 de ellos y estudiarlos, de tal forma que los hallazgos que encuentren en esos puedo proyectárselos a todos. Entonces, si yo combino esos estudios con herramientas como la estadística, puedo hablar ya de niveles de confianza. Recuerden el concepto estadístico de universo y muestra. Lo que hice con esos 10 es el universo, y si de esos 10 estudio 3, ya es una muestra. Entonces puedo hacer proyecciones y todo eso es absolutamente válido, ¿no? Lo que le gusta la matemática, la física, todo esto, el modelamiento. Estamos hablando con la colega, con la ingeniera, de cómo es posible modelar situaciones, porque no hay otra forma de hacerlo. La predicción de los cambios, por ejemplo, climáticos, esto que está pasando con los huracanes y todo eso, son modelamientos matemáticos que hacen los expertos, que pueden explicar, de acuerdo con registros, datos históricos, qué es lo que puede pasar. Incluso en este momento, eso va a tener una importancia impresionante en nuestro país. Estamos hablando también de que parece que por fin los empleadores en Colombia le van a tener que prestar mucha atención a la higiene ocupacional. Y ustedes, como responsables de la gestión de este tema, van a tener que involucrarse activamente en este tema. Tiene que ver con las pensiones especiales. Hay un decreto 2090, se llama así, donde, en principio, los trabajadores que están expuestos a ciertas condiciones como altas temperaturas, sustancias cancerígenas, radiaciones ionizantes, tienen derecho a pensionarse antes de la fecha que puede estar establecida, y eso supone para el empleador el pago del 10% adicional al régimen de pensiones, ¿sí? Entonces, hay una guía que ya está próxima a salir. Los sindicatos en Colombia y sus abogados, asesores, están presionando fuertemente para que eso se haga efectivo, porque ya lleva un atraso de 15 años. Eso significaría que todas las empresas donde los trabajadores están expuestos a esos riesgos tienen que pagar ese valor. Entonces, ¿cómo, digamos, eso es posible o no? Desde el punto de vista, hombre, el hecho de que yo trabaje, por ejemplo, en un hospital y los trabajadores del hospital utilizan una sustancia que se llama formaldehído, utilizada para la conservación de tejidos humanos, ¿sí? Y entonces, ahí tengo 50 personas, y esas 50 personas hay que pagar la pensión especial, me quiebra, va a quebrar la clínica. Entonces, fíjense que allí comienza a nacer el concepto de dosis, es decir, una persona que se expone a una sustancia química, la probabilidad de que enferme va a depender de la cantidad. Decía Paracelsus, oye, si tú tomas mucha agua, si exageras tomando agua, te vas a morir de tomar agua. Es decir, lo que determina el daño es la cantidad, ¿sí? Eso está demostrado. Entonces, en higiene ocupacional trabajamos justamente bajo esa perspectiva. Estimemos qué cantidad estás inhalando día a día, ¿sí? Y qué tanto deberías inhalar, en teoría, porque existen estudios experimentales que precisamente nos permiten demostrar si esa cantidad puede o no causarnos daño. ¿Es claro? Entonces, desde ese punto de vista, el concepto higiénico, el concepto estudio de la exposición, para mantener controlado eso. Es decir, finalmente lo que hacemos en higiene es controlar las exposiciones de los trabajadores a unos niveles que sean seguros. Porque yo no puedo cerrar ese hospital porque necesita seguir utilizando formaldehído. Yo no puedo cerrar la mina de Cerrejón ni de Drummond por el hecho de utilizar sílice, que es el componente principal en la tierra, donde se está moviendo para sacar el carbón. O sea, la tierra tiene sílice. Entonces, cerremos esto allá, pues, o vamos a aportar tanto a esto. No, lo importante es que podamos demostrar científica y técnicamente de que las personas, con medidas, por supuesto, de control, como ventilación, aislamiento, uso de elementos de protección personales, están, digamos, bajo unas condiciones debidamente controladas. Ese es como un poco el principio. Bien.
Algunas imágenes de sectores económicos. Una de los aspectos que más identifiquen a la higiene industrial o ocupacional es la objetividad. La objetividad hace referencia a la posibilidad que tenemos en higiene de valorar el riesgo, de medirlo, de decir con un aparato, ¿sí?, que yo acerque a una máquina que diga aquí hay 90 decibeles. ¿Sí? Eso frente a la subjetividad, que es yo creo que hay 90 decibeles, puede haber una diferencia muy grande. ¿Sí? Todas las disciplinas que aportan, digamos, a los riesgos laborales restantes, por así decirlo, son subjetivas. ¿Sí? Por ejemplo, en estrés laboral se han desarrollado una serie de herramientas para intentar, digamos, darle un peso específico al riesgo, pero basado en baterías o en encuestas que son realmente subjetivas. ¿Sí? Yo puedo, como, digamos, afectado, variar, digamos, la percepción o la información objetiva que el investigador de pronto quiere hacer. Entonces, de pronto, desde ese punto de vista, un requisito que debe cumplir es que haya una herramienta objetiva. No sé si, por ejemplo, entonces, en el caso de un riesgo biomecánico, bueno, pero ¿cuál sería la herramienta objetiva que nos permitiría evaluar eso? Pues queda como un poco en el aire, ¿no? Por eso la higiene entonces se ha especializado principalmente en estos riesgos, partiendo de la posibilidad de que existen instrumentos muy confiables que nos permiten saber la verdad. Porque en últimas, la duda es la escasez de verdad, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un poco eso. Bueno, algunas operaciones muy comunes que son competencias de la higiene ocupacional, los humos de soldadura, justamente junto con otros agentes físicos como el calor, la radiación ultravioleta, ¿sí?, las posturas también, riesgo ergonómico es, digamos, muy importante. Hace menos de unos 3 meses, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, acaba de clasificar los humos de soldadura junto con la radiación ultravioleta como agentes carcinógenos. O sea que, imagínense ustedes la cantidad de soldadores que tenemos en Colombia, ¿sí? Las posibilidades, las probabilidades que si no es controlada esa intoxicación, pues posiblemente van a fallecer por enfermedades asociadas a todos estos problemas. ¿Sí? Tema de la pintura con los disolventes, por ejemplo, orgánico, el polvo de madera, los hidrocarburos, ya sea desde el momento, por ejemplo, de la extracción. Cuando se saca el crudo, se han encontrado en el crudo cantidades importantes de benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático que causa un problema que se llama anemia aplástica, es un cáncer de la sangre. Y está presente tanto en el crudo como en los refinados. Recordemos que el crudo se saca, después se lleva a las refinerías donde se obtiene la gasolina y una gran cantidad, pues, de productos, y es la principal fuente de exposición. Se imaginarán ustedes los vapores de gasolina, incluido benceno, a los cuales están expuestos, por ejemplo, los bomberos y todos los que de una u otra forma están manipulando estos hidrocarburos. Y toda la cantidad de sustancias químicas que se derivan del petróleo, que, como les comentaba, son las responsables de la mayoría de las enfermedades al interior del organismo, ¿no? Los procesos iguales de fundición, por ejemplo, de metales, lo que conlleva, por ejemplo, digamos, muchos humos. Operaciones, por ejemplo, de corte, de pulido. Tanques, por ejemplo, de electroplateado. Procesos conocidos como galvanoplastia, donde los vapores y humos fácilmente pasan a la atmósfera respiratoria. En general, los procesos de minería a cielo abierto y socavón, ¿sí? Soldadura blanda, por ejemplo, la soldadura electrónica. Ok, entonces tenemos un panorama muy grande, es decir, no podemos encontrar una actividad laboral donde no haya riesgos higiénicos, ¿sí? Posiblemente, si los ignoramos es porque no nos hemos dado el trabajo de identificarlos, ¿sí? De eso se trata.
de identificarlos. Entonces, el ejercicio de la higiene ocupacional justamente parte con 3 estadios: identificación del riesgo, evaluación del riesgo y control del riesgo. La identificación, pues, es ese proceso sistemático de observación, parecido a lo que nos comentaba ahora Olga en la charla anterior, donde prevención basada un poco en comportamiento, lo que se hacen son muchas observaciones. Bueno, ¿cómo estás haciendo tu tarea? ¿Qué medidas estás tomando para eso? Igual, yo puedo ir a los sitios de trabajo y así como estamos identificando los riesgos de seguridad, también podemos identificar los riesgos higiénicos. Es posible que algunos son evidentes y que organolépticamente los podemos reconocer. El ruido, bueno, si hago un esfuerzo para que el compañero me escuche. La deficiencia de luz es evidente. Oye, aquí deberíamos poner otro bombillo y tal. Si el calor, podemos sensibilizarnos con el calor, pero hay otros que no. Posiblemente las partículas, incluso algunas partículas. Se dice que los polvos, las partículas que hacen daño no se ven, porque son tan pequeñas que son invisibles. Las que pueden llegar a los alvéolos pulmonares, que es donde, digamos, se da ese intercambio en la sangre, donde sale el CO2 y entra el oxígeno, llegan partículas de más o menos 5 micras, ¿sí? La partícula más grande que nosotros podemos observar es de 40 a 50 micras. O sea que nosotros podemos estar inhalando partículas peligrosas que llegan a los alvéolos y no las estamos viendo. Lo mismo ocurre con los gases no los vemos. A veces los percibimos, los sentimos. Si yo hubiera traído acá un tarro de gasolina en este cuarto y lo hubiera destapado, enseguida todos decían, oye, aquí está oliendo a gasolina. ¿Sí? La posibilidad de percibir el olor en cierta medida es una manera de organolépticamente identificarla. Pero hay otra cantidad, y son la mayoría, pues que no tienen olor o que los olores no nos permiten identificarla, así como identificamos la gasolina. Entonces es necesario acudir a unas medidas, digamos, más expeditas, más viables, que nos permitan este ejercicio. Entonces, decíamos que la identificación consiste un poco en eso, mirar en tiempo y lugar cuáles son los riesgos higiénicos a los cuales se ponen los trabajadores, ¿sí? Paso siguiente es evaluarlos, medirlos. Bueno, ¿en qué cantidad están? ¿Sí? Y con la medición que tengamos, confrontamos con los valores de referencia, con unos valores límites permisibles. Es decir, el ejercicio de la higiene industrial se parece al acto médico-paciente. Nosotros, cuando nos sentimos con alguna patología, vamos donde el médico y el médico comienza como a identificar la impresión que él tiene sobre unos signos y síntomas que yo le estoy transmitiendo y me ausculta y todo ese cuento, ¿no? Así nosotros hacemos lo mismo, vamos al sitio y percibimos, inclusive podemos hasta medio evaluar el riesgo. El siguiente paso es evaluarlo. Entonces el médico me dice, oye, todo lo que me estás diciendo me está indicando que posiblemente tú tienes un problema de azúcar en tu sangre. Entonces te voy a mandar un examen en la sangre para mirar en qué niveles anda. Nosotros hacemos lo mismo en higiene. Me huele que esto está como mal. Voy a medir, voy a traer un aparato para medir a ver qué concentración hace. ¿El médico qué hizo? Hombre, le llegó el resultado del examen y lo confrontó con un estándar, con un valor de referencia, que son los niveles de azúcar acetados en sangre en adultos tal. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, ese librito que les estoy dejando en electrónico es justamente el que tiene la información de referencia para yo poder comparar lo que medí en el ambiente con ese libro, con lo que está en ese estándar. Por debajo de ese nivel, todo está ok, chévere, bien. Por encima, miércoles, aquí hay problemas. Igual que uno, el nivel de azúcar se te subió. ¿Qué sigue? Pues la terapéutica, el control. Entonces el médico te dice, bueno, vamos a comenzar a manejar esta dieta, vas a tener que hacer mucho ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Hombre, hay que controlar este cuento. Entonces vamos a meter un sistema de ventilación, vamos a hacer un aislamiento para el ruido, vamos a ventilar para efectos, vamos a utilizar unos elementos de protección personal de esta característica y estar vigilando eso todo el tiempo. Eso es un poco la filosofía del asunto. ¿Por qué? Porque es que si hoy estoy bien, ¿sí? Mi salud está bien hoy, no significa que mañana va a estar igual. Entonces el ambiente de trabajo es igual. Puedo ir hoy, pero
miércoles, dentro de 6 meses voy a checar a ver si está manteniéndose las condiciones así. Entonces, digamos, esa es como la dinámica del asunto. Una de las cosas que más enemigos tiene, por llamarlo así, desarrollar higiene en las empresas, justamente es lo costoso que resultan los estudios. Entonces, para hacer, por ejemplo, una evaluación de agentes químicos, se necesita tomar unas muestras, mandar a un laboratorio. Es un proceso realmente que requiere mucha inversión, porque el desarrollo tecnológico así lo exige, en búsqueda de la verdad sobre estos asuntos. Pero justamente, preocupados los expertos en estos temas a nivel global, a nivel mundial, se han comenzado a desarrollar unas herramientas que son de fácil acceso y competencia de cualquiera de ustedes. Y que lo importante en este momento es que los que no la conozcan, la conozcan, pero comiencen a meterse en ellas. Esa es como la idea, ese es como el mensaje que yo quiero ofrecerles o indicarles en este momento. Entonces, para el caso de contaminantes químicos y para algunos agentes físicos, digamos, es posible disponer, digamos, de ese tipo de herramienta. Eso es mucho mejor que acudir a herramientas como las tenemos en el país. El ingeniero también que estaba acá, ahora rato con ustedes, hablaba de la identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿sí? Pero la única herramienta que tenemos en Colombia es la GTC 45. Y la GTC 45 no es objetiva, demasiado subjetiva. Entonces le dice a uno, oye, si tú estás conversando con alguna persona y sientes que tienes que hacer un esfuerzo para que él te escuche, puedes estar seguro que el nivel de ruido es mayor de 85 decibeles, que es el umbral límite permisible. Entonces, para químicos, hemos tenido experiencia donde dice, vuelvo al compuesto que hablamos, que también es cancerígeno, como el formaldehído en un hospital. Llegan y el tipo que fue a hacer la evaluación le dio un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Porque no sabía de que estábamos hablando de un agente muy peligroso, y porque posiblemente el formaldehído, que huele bien feo, por cierto, a él no le olió feo, no sé. Entonces, en todo caso, le dio un riesgo mínimo, bajo, y cuando nosotros fuimos a medir, estaba superando el umbral 10 veces. Estamos hablando de una sustancia que causa cáncer en la persona y que un experto, supuestamente, en riesgos laborales, le dio una calificación de mínimo. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros debemos, digamos, ser un poco más cuidadosos en el estudio de las sustancias y utilizar las herramientas que la web, por ejemplo, nos ofrece, y los dispositivos móviles, ahora sin ningún costo. Y yo creo que eso responde un poco a lo que se quiere en este Congreso, que es como mirar qué innovaciones, qué cosas nuevas hay, digamos, para que podamos poder evaluar por lo menos los riesgos utilizando, por ejemplo, este tipo de herramientas, ¿sí? Primero, bajo la perspectiva de que son muy sencillas, exageradamente sencillas. Por Dios, no se necesita ser químico, ingeniero químico para atrevernos a estudiar, digamos, los químicos en los sitios de trabajo. Si ustedes en las empresas que ustedes representan, mañana fueran al almacén, cualquier día, bueno, mañana es sábado, pero a la otra semana, fueran y averiguaran, oye, ¿cuántos químicos estamos trabajando? Posiblemente los listados van a ser importantes. Y no hay que mirarlo desde la perspectiva de la seguridad, no, es la toxicidad que esos puedan tener. Y es importante rankearlos y todo esto. Hay un nuevo concepto que ustedes deberían comenzar a revisar. Inclusive va a ser objeto de un evento que vamos a tener en la próxima semana en Bogotá. Ahorita yo les voy a dejar allí el sitio para que puedan ingresar y enterarse de ese evento. Podemos, a través de la ARL, compartirles los memorias de este evento, que habla de las ciencias de la exposición. Es decir, los científicos en el mundo consideran que nosotros nos enfermamos, sí, los humanos
contraen enfermedades crónicas por dos razones. Primero, por una información genética, conocida como el genoma humano, que se transmite pues, de generación en generación. Y o por una cosa que ahora llaman esposoma. El esposoma corresponde a todo lo que nosotros nos exponemos en nuestra vida. Es decir, el agua que consumimos, los alimentos que ingestamos, por así decirlo, ¿sí? El entorno pues, en el cual vivimos, las dietas, toda esta cantidad de cosas, y el aire que respiramos. Entonces, si nosotros nos ubicamos como un ser, todo lo que nos rodea, rodearnos es todo lo que es nuestro entorno, pero también lo que nosotros estamos haciendo y donde vivamos, por supuesto. Una persona que trabaja en una mina, pero esa mina está cerca de su casa, está a las 24 horas posiblemente expuesto a unas partículas que les pueden hacer daño. Entonces, ahora se está comenzando a mirar cuál es la contribución, digamos, o la exposición en cada uno de esos escenarios. Entonces yo voy, trabajo y me expongo a una cantidad de químicos, pero salgo a la calle y hay una contaminación impresionante también que me va a enfermar. Justamente eso de lo cual estoy hablando es lo que comienza a explicar la OIT, ¿sí? ¿Todas las enfermedades son de tipo genético, hereditario? No. Posiblemente no es tan significativo las enfermedades derivadas del genoma humano como de los hábitos y de los sitios donde yo viva y con las cuales interactúe, porque no hay otra razón para enfermarnos. Entonces, en otros países le están echando la culpa es justamente a esa situación. Ah, claro, si yo comienzo a comer bárbaramente, el peso me va a matar, pues. Es un poco eso. Entonces, son aspectos interesantes que no están mirando solamente el sitio donde trabajo, sino también trascender más allá. Bueno, con esto entonces, con esta introducción, yo me robé esta frase del Papa Francisco que nos visitó hace poco, como invitarlos a que demos el primer paso. El primer paso en conocer de pronto estas herramientas, en comenzar a ensayarlas y todo esto, ¿no? Y comenzamos entonces hablando de esos sitios, ¿no? Es decir, estas siglas que aparecen allí son organizaciones internacionales muy especializadas en el tema de la higiene industrial. Algunos escépticos dicen, miércoles, pues ahí está en inglés y tal. No, oye, no podemos perdonarnos el idioma teniendo a Google Traductor, ¿sí? Uno coge copy-paste y puede ya saber lo que uno necesita saber, lo que uno necesita conocer. Y muchos de estos sitios también tienen multilenguas, posibilidades de hacer traducciones y todo. Entonces, la idea es comenzar pues a conocer, digamos, a estas autoridades que tienen además la gran ventaja que son organizaciones del gobierno, gubernamentales, que en el mundo se han dedicado, porque les preocupa el tema de la salud, por supuesto, de las personas, y tienen programas de salud pública muy bien establecidos. Y sobre todo que toda la información es absolutamente gratis, se puede bajar. Tienen los mejores programas a todo nivel. Para destacar algunos, como el NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que con OSHA en Estados Unidos prácticamente son los que más han trabajado estos temas en el mundo. No solamente en higiene, ni medicina, ni ergonomía, nada. En todo, incluido seguridad industrial. Todo lo poco que tenemos en materia reglamentaria y normativa en el país es NIOSH. Todos los caminos en el mundo conducen a NIOSH. Así dicen los expertos. Son los que más saben de este cuento de riesgos laborales. Háganse amigos de NIOSH. Los invito a que se hagan, porque es un buen aliado. Y todos ellos, no tienen ustedes la cantidad de información pues, que puedan tener. Este es un instituto de pronto muy conocido por ustedes, que es el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de España, que a mi juicio tiene la mejor información en idioma español en esta materia de riesgos laborales. Este es el Ejecutivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya les voy a mostrar una herramienta que ellos desarrollaron para químicos, bueno, y organizaciones como la OIT, la OMS, etcétera. La idea entonces es meter todo como en una
licuadora y comenzar a explorar con una, digamos, un poco de sal, dado por este documento que se llama Estrategia para evaluar o para gerenciar más bien la higiene ocupacional en las empresas, que no es otra cosa que las exposiciones. Posiblemente algunos de ustedes trabajan con compañías multinacionales que tienen su casa matriz en otros países. Puedo decirles que las compañías más importantes en el mundo están trabajando con este modelo, que además lo tenemos contemplado en Acatizo, en Colombia. Es el que habla de los GES, el que habla de la estadística, el que habla de las metodologías que debemos utilizar para el estudio de los agentes de riesgo en general, ¿no? Entonces, digamos, este documento es supremamente valioso. Hay una edición que está ya traducida al español, pero que prácticamente nos habla de todo lo que podemos hacer en esta materia. Las Acatizo contemplan ya ese modelo de tal forma que... Bien. El enfoque de la gestión de la exposición en higiene conlleva a una identificación de riesgos, a una valoración cualitativa, al establecimiento de unos GES a partir de esa valoración cuantitativa y después a unas determinaciones ya mucho más objetivas o cuantitativas. La idea entonces es medir el riesgo, identificarlo, medirlo, evaluarlo y confrontarlo para tomar decisiones. Decir está ok, voy a hacer chequeos periódicos o hacer intervenciones, que básicamente tienen que ver con prevenciones de tipo técnica, ya sean medidas de ingeniería o administrativas, uso de elementos de protección personal y con el acompañamiento de vigilancia epidemiológica o médica que contribuyen a ese mismo propósito. Adentrándonos un poco al tema de contaminantes químicos, el panorama que ustedes observan allí es impresionante. Miren la cantidad de sustancias químicas que existen, ¿sí?, en el mundo, algunas que son comunes en la industria o en las empresas en general, pero apenas tenemos información de este puntico. Es decir, apenas 700 de millones de sustancias químicas tenemos alguna información sobre los efectos que nos pueden producir en la salud. Ese es un reto muy, muy grande. Afortunadamente, muchas de esas sustancias, que son las mismas que están en ese libro que estoy mencionando, son las que, digamos, son, por lo menos en nuestro medio, más comunes, ¿no? Ok, bajo esa perspectiva se creó una herramienta por parte de los expertos y partiendo del hecho de que el costo que implicaba evaluar el riesgo podíamos contemplar, digamos, basados en estos aspectos que están aquí. Identificación del contaminante químico. Básicamente no es otra cosa que averiguar ¿cuál es el nombre de la sustancia que estamos utilizando en nuestra empresa? ¿Dónde se está utilizando, por supuesto? ¿Y cuántas personas podrían estar expuestas a esa sustancia? La valoración subjetiva del riesgo es el siguiente paso que hay que dar bajo una herramienta que ya les voy a mostrar para directamente entrar a eliminarlo o a controlarlo y después sí hacer una valoración, digamos, más objetiva utilizando algunas herramientas. ¿Se puede eliminar? ¿Perdón, acá? Sí. Si la exposición ocupacional supera los valores límite permisibles, entonces hay que implementar la medida de control que sea necesario. Pero lo importante acá es, dejar claro que es posible hacer una valoración cualitativa, digamos, previa a la intervención. En otras palabras, yo debería implementar medidas a sabiendas de que estoy trabajando con una sustancia peligrosa y que de acuerdo con una valoración cualitativa, pero con mayores elementos de los que se dispone actualmente, como la GTS 45, digamos, ya como que me dicen, oye, tienes que hacer alguna medida de intervención enseguida, ¿sí? Entonces, la herramienta lo que me permite es accesar a
a una ficha técnica que me dice cuáles son las recomendaciones que yo debo seguir para eso. Voy a pasar directamente a la herramienta. De lo que se parte es del hecho de que todas las sustancias, por lo menos de esas 700 de las que hemos hablado, ya se conoce la naturaleza toxicológica y pueden clasificarse en 5 categorías, de la que puede producir unos efectos, digamos, leves, entre comillas, en la salud, como una irritación de la vía respiratoria, hasta aquellas que tienen un efecto muy grave, como las mutagénicas, teratogénicas o carcinogénicas. Entonces, digamos, esa información es clave para poder categorizarla en una de esas 5, ¿no? Entonces, la información referente puede identificarse en las hojas de datos de seguridad y están clasificados como frases R y S. Posiblemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer los efectos que esas sustancias tienen. Este organismo, el HSE, fue el que desarrolló, digamos, una herramienta que tiene en cuenta estos aspectos, las cantidades de uso. Entonces, para cada sustancia química, yo puedo saber, sin ningún problema, si se están utilizando cantidades pequeñas, como del orden de los microgramos o los gramos, o grandes cantidades como las toneladas. Yo esperaría entonces que si son toneladas, el potencial de riesgo es mayor, así estoy utilizando cantidades pequeñas. La capacidad de suspenderse en el aire. Recordemos que la vía principal de ingreso es la vía respiratoria, de tal forma que si estamos utilizando partículas muy finas, ¿sí?, o son sustancias que tienen una presión de vapor, que es la condición física que hace que trascienda a la atmósfera respiratoria, como son los disolventes o los compuestos orgánicos, esa es una condición que también es conocida. Toda sustancia química orgánica tiene una presión de vapor determinada. Entonces yo le voy a dar un peso de riesgo mayor a aquellas que tienen mayor posibilidad de ir al aparato respiratorio. La gasolina, por ejemplo, tiene una presión de vapor alta, mientras que, digamos, como una grasa, un aceite, posiblemente no es tan evidente. Entonces, la OIT dispone de una herramienta, pero quiere mostrarles esta, dada por el Ejecutivo de Seguridad y Salud del Reino Unido, donde me va llevando, es una aplicación, es un programa, es una herramienta que me va llevando, digamos, a hacer ese ejercicio dependiendo de la actividad o del proceso que yo esté desarrollando. Es decir, si es un tamizaje, es un pesaje, es un almacenamiento, etcétera, ¿no? Me dice cuántos químicos estoy utilizando, si se trata de un líquido o de un sólido, me lleva directamente a esa frase de riesgo para determinar la toxicidad. Me lo categoriza en el nivel de riesgo según esa información previa que se conoce. Es decir, toda una administración de datos, de información que es absolutamente conocida, pero que me permite disponer de una hoja de control. Es decir, yo no necesito ser el súper duro en ingeniería para poder desarrollar, digamos, un sistema de ventilación, sino que me está diciendo a mí qué elementos de protección personal debo utilizar, qué tipo de ropas para proteger para proteger la piel. Mejor dicho, una serie de información muy, muy interesante. Está en inglés la versión inicial, ya están trabajando en esta misma herramienta para el español, pero es muy sencillo manejar el asunto. Otro aspecto que quería también, digamos, mencionarle es la cantidad de aplicaciones que ya hay en los aparatos móviles. Hoy, por ejemplo, ya sea en Apple o en Android, tenemos dosímetros para medir ruido. Sonómetros. Ustedes pueden colocar allí, los que tienen Apple, por ejemplo, pueden colocar SML, que es el abreviado en inglés de medidor del nivel de ruido, y Nios ha desarrollado esa herramienta gratis sin ningún problema, y pueden encontrar un aparato para utilizar el celular como un sonómetro o un dosímetro, imprimir, enviar la información, mejor dicho, lo que quieran. Entonces, hay para riesgos físicos como calor, para iluminación,
para campos electromagnéticos, para vibraciones también hay, ¿sí? De acuerdo con las normas. Se han hecho estudios comparativos entre estas aplicaciones y han dado muy buenos resultados. Bien, la idea, para terminar, entonces, es poder estudiar grupos de personas bajo la perspectiva de la estadística y esos hallazgos proyectarlos, digamos, a toda la población trabajadora. Estos son registros que son posibles, pero que finalmente un sistema de gestión debería tener estos 4 elementos, básicamente la estandarización, esas valoraciones subjetivas de las cuales nos hemos intentado aproximarnos, la conformación de grupos de exposición similar y el control. Bueno, estos son más o menos elementos que nos permiten, digamos, llevar a cabo ese programa de gestión, básicamente para, por lo menos, disponer de bases de datos, de información sistemática, histórica, de las exposiciones de los trabajadores durante toda la vida laboral. Con esto quiero decirles que lo que se espera en el país a futuro es que las entidades de vigilancia gubernamental, con el ministerio, ¿sí?, comiencen, por razones que ya les comenté, de demandas, ¿sí?, que van a averiguar inclusive las juntas de calificación de invalidez y todos estos decretos que están por salir como el 2090, para saber bajo qué condiciones los trabajadores fueron expuestos en los ambientes de trabajo donde posiblemente ustedes van a laborar. O sea, la estructuración de información sistemática permanente es una necesidad, digamos, que hay que comenzar a mirar en aras de estar preparados para lo que se va a venir en un próximo futuro en estos aspectos. La Junta de Calificación de Invalidez en Colombia no se atreven a calificar una enfermedad si no se dispone de una información histórica, ¿sí? Así como existen las historias clínicas de nosotros como pacientes, también los trabajadores tienen el derecho, además de ser informados de cómo entraron y cómo salen. ¿Listo?